Muy buenos días a todos, bienvenidos a nuestra cuarta clase de la materia Fundamentos de Economía. El día de hoy veremos cuáles son estas ramas de la economía. Como parte introductoria es importante saber que, y lo hemos platicado en las primeras clases, la economía es una ciencia social y por su amplitud de este tema de economía es por eso que se divide en diferentes ramas. Hay unas ramas principales que vamos a ver ahorita, como las que ya platicamos semanas pasadas en macroeconomía, pero también otras que, depende de la filosofía que se maneje en este tema económico, tenemos la economía positiva y la normativa. Dentro de estas ramas, que son las principales, hay otras subramas, ¿vale? Que derivan o que también se derivan de estas ramas principales. Y lo importante es entenderlas para mayor contexto de toda esta, pues de esa parte de contexto económico que en verdad les menciono es muy amplio y que esto nos va a servir para tener pues un contexto mucho más específico, ¿no? De ciertos temas que estaremos revisando en la materia. Veremos también un video ahorita en donde como parte introductoria viene ya la referencia de cada una de estas ramas y después veremos en la plataforma, ya en la plataforma que tenemos, todo el contenido que también ahí veremos a manera de resumen para poder cerrar el tema del día de hoy. ¿Sale? Recuerden, por favor, cualquier duda, comentario, vayan haciendo sus notas y en la sesión en vivo nos vemos para que lo podamos también compartir. ¿Vale? Bueno, sin más, vamos a ver el video. Como les mencionaba, después de revisar el video, por favor, comentamos un poquito de este tema. A ver, permítanme. Vamos a ver aquí. Les doy la referencia también del video donde lo van a poder revisar, que está en YouTube, y así lo van a poder encontrar como las principales ramas de la economía. ¿Ok? Bueno, pues vamos a escuchar y a ver el video y después platicamos del tema. ¿Ok? Al ser tan amplio, obviamente se divide en diferentes ramas, con el fin de estructurar mejor el conocimiento que se construye, y en este video te presentaré las principales ramas de la economía. En primer lugar tenemos a la microeconomía, que es la rama que se encarga de estudiar el comportamiento económico de agentes individuales, como lo son los consumidores, las empresas, los trabajadores y los inversores, así como de los mercados. Esta rama de la economía considera las decisiones que toma cada uno para cumplir ciertos objetivos propios. Los elementos básicos en los que se centra el análisis microeconómico son los bienes, los precios, los mercados y los agentes económicos. La macroeconomía es la rama que se encarga de estudiar los factores que intervienen en la administración de un país. Mide el rendimiento y el comportamiento junto con la estructura de la economía de forma conjunta. La macroeconomía estudia indicadores como el Producto Interno Bruto, la inflación, los niveles de crecimiento de un país, la tasa de desempleo, etc. Y cómo estos factores intervienen en las ganancias o pérdidas totales de un país. Mientras la microeconomía estudiaba lo particular, es decir, a las personas y empresas como individuos, la macroeconomía estudia a nivel general, observando el comportamiento de una nación. La economía internacional, como su nombre ya nos lo sugiere, se encarga de estudiar las transacciones en los mercados internacionales, es decir, los movimientos económicos que realiza un país en relación con el resto del mundo. Para ello, utiliza factores como la migración, la comercialización y la inversión a nivel internacional. Esto porque los movimientos económicos pueden ser de distintos fines, como por ejemplo comerciales, financieros, tecnológicos, turísticos, entre otros. Y esto lo analiza apoyándose en el punto de vista de la macroeconomía. ¿Por qué más de 15 millones de empresas utilizan Bittrex 24 CRM? Porque pueden automatizar casi cualquier cosa con. La economía financiera trata de Disculpen un explicar comercial que los estaba en el riesgos video. y beneficios de una inversión incierta.
Esta rama de la economía crea modelos que prueban las variables de una medida en busca de establecer la mejor decisión, es decir, aquella que genere mayores beneficios reduciendo los riesgos. La economía de la salud es la rama de la economía que estudia el consumo y cuidado de la salud a través de las técnicas, conceptos y herramientas propias de la economía. Esta disciplina investiga, entre otros, la eficacia, efectividad, valor y comportamiento de los tratamientos y políticas de salud. La economía de la educación estudia todos los aspectos económicos relacionados con los programas educativos. Dentro de ella destaca la gestión de la financiación y el suministro de la educación mediante varios esquemas y políticas educativas. La economía agraria, también conocida como economía agrícola, es la rama de la economía que estudia las posibilidades, la interacción y el mercado en la producción, distribución y consumo de alimentos de cultivo, o lo que es lo mismo, el sector agropecuario. También se extiende hacia el campo ecológico y las políticas alimentarias. La economía ecológica se centra en el estudio del análisis y la medición de las interacciones de la producción con la tierra. Pretende hacer énfasis en la sostenibilidad entre la evolución humana y los ecosistemas. Como lo mencionamos en el video de ¿Qué es la economía?, los recursos son cada vez más escasos y obviamente los recursos naturales no son la excepción. Es por esa razón que es tan importante proteger el medio ambiente. La economía ambiental se encarga de hacer estudios para determinar cómo algunas acciones provocadas en el medio ambiente pueden causar consecuencias en el sector financiero. Centra su estudio en evaluar el impacto monetario de las políticas ambientales. Su diferencia con respecto a la economía ecológica es que muchos no la consideran una rama de la economía porque lo que estudia es la relación entre los ecosistemas naturales y el sistema económico. La economía urbana se encarga de analizar aspectos como las tasas de delincuencia, la vivienda, los capitales de gobierno local y otros factores que pertenecen al núcleo urbano y a partir de ello elaborar estrategias económicas que se concreten en proyectos y programas. La economía positiva es la rama de la economía que se refiere a la descripción y explicación de los fenómenos económicos. Se centra en los hechos y las relaciones de causa y efecto del comportamiento e incluye el desarrollo y la prueba de teorías de la economía. La economía normativa es la rama de la economía que engloba el conjunto de normas que rigen la forma de comprar, vender y comercializar. La economía ortodoxa, también conocida como economía convencional, es la forma más ampliamente aceptada de enseñar economía en las universidades. Esta rama de la economía identifica a esta ciencia como una ciencia exacta, racionalizando el comportamiento de las personas y el curso de acción a emprender con resultados previsibles, y definiéndose en términos de racionalidad, individualismo y equilibrio. Y finalmente tenemos la economía heterodoxa. Es lo opuesto a la economía ortodoxa. Esta se refiere a las escuelas de pensamiento económico que se encuentran fuera de la economía ortodoxa. Para ella, la economía es la forma en que la sociedad se organiza para los procesos de producción, distribución y consumo de mercancías, distinguiendo a los individuos como actores que cooperan en el desarrollo de dichas actividades. Por esa razón, se define en términos de instituciones, historia y estructura social, y considera la economía como una ciencia social, donde el comportamiento de los actores se caracteriza por su imprevisibilidad y donde las interpretaciones son subjetivas. Y bueno, esas son las principales ramas de la economía.
Como podemos apreciar, todas se especializan en una rama que aporta valor a este campo de estudios. Si Muy bien, como pudimos revisar, crees que me hablaron de faltó algo por decir, hablaron de todas las ramas que, permítanme, voy a regresar ahora sí a nuestra plataforma. Y bueno, pues para platicar un poquito de lo que vimos del video, eh, prácticamente hay varias ramas. Dentro de ellas existen las cuatro principales que les mencionaba: la macroeconomía, y en cuestión de según su filosofía, la positiva y la normativa. Todas las demás son subramas que también van ya inmersas dentro de estas ramas principales, que, bueno, pues si se dan cuenta es un amplio espectro el que tenemos que revisar del tema económico, y por lo tanto existen estas diferentes ramas, ¿de acuerdo? Ok, como les mencionaba, este video está en YouTube por si lo quieren revisar, así se lo van a poder encontrar como las principales ramas de la economía. Es de Felipe Delgado y la verdad es que está muy clara la explicación. De todos modos, ahorita vamos a ahondar un poquito más a detalle de las principales y de las que surgen también a través de estas subramas, por así decirlo, que tenemos de la economía. Y bueno, pues con esto poder ahondar más en el tema, ¿de acuerdo? Bien, vamos aquí a la plataforma donde también les decía, ya van a poder visualizar toda el detalle de esta información. Primero, pues decíamos que las ramas de la economía son divisiones especializadas dentro de las ciencias económicas. Y por lo que les decía, ya que este tema económico pues es muy amplio, ¿no? Las dos principales ramas de la economía son la micro y la macroeconomía, como lo vimos también la semana pasada, hablamos un poquito de ellas. La microeconomía, a manera de resumen, eh, aborda los diversos temas como la teoría del consumidor, habla de esta parte de donde intervenimos nosotros como consumidores o nuestras familias, las empresas, la teoría de la producción, la oferta y la demanda, los tipos de mercado, etcétera. ¿Vale? Y la macroeconomía estudia la economía en su conjunto, ¿vale? Es decir, ya no de manera individual como estos puntos que estábamos mencionando en la microeconomía, sino ya de un todo, y analizan a los agentes bueno, en su conjunto, no por separado como lo hace la microeconomía, sino todo el país o una región. Y una de las variables mucho más, pues creo que fácil de identificar dentro de la macroeconomía es la del Producto Interno Bruto. Este indicador refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos en un territorio, generalmente en un año. En cambio, en la microeconomía analizamos la producción de una empresa o de un individuo, ¿sí? Entonces, otro de los indicadores también más relevantes que estudia la macroeconomía es la inflación, que es la variación de los precios de los bienes y servicios en una economía durante un periodo de tiempo específico. Entonces, estos son prácticamente indicadores, ¿no? Esas son esas variables de la macroeconomía que más llevan a entender un poquito qué tan bien se encuentra una economía, ¿vale? Porque, pues, entre más producción exista, ¿vale? Eso, pues, de alguna manera beneficia más al país, ¿vale? Y el tema de la inflación, cuidando en este caso varios aspectos, ¿no? Para evitar esto, poner, por ejemplo, en este caso, una regulación, ¿no? A ciertos precios, pero eso va a depender mucho de qué tanta producción exista y qué tanta demanda haya. Por eso es importante la oferta y la demanda, que es un concepto que también estaremos platicando constantemente, porque de ello derivará para llegar a un punto de equilibrio donde la inflación se controle, es decir, los precios se mantengan estables. Pero bueno, eh, si se dan cuenta, solo estamos hablando de alguna pequeña parte de esta rama de la economía y el impacto que tiene es muy grande. Entonces, pero bueno, otros temas que aborda la macroeconomía son el crecimiento económico, los ciclos económicos, el desempleo, los índices de pobreza y desigualdad, entre otros. Estos temas son muy, muy importantes, por eso hablando de la economía como tal, es una ciencia social, porque enfoca mucho estos aspectos que van a repercutir a temas sociales. Es decir, hemos visto en algunos países donde
pues prácticamente al no contar con lo mínimo necesario para poder sobrevivir y que tiene que ver con la producción, con la inflación, con muchos aspectos económicos que impiden contar con lo mínimo necesario para poder tener una mejor calidad de vida. Existen otros problemas que también llevan un impacto a nivel mundial, ¿no? Como por ejemplo la migración. Hoy que tenemos estos cambios de gobierno y que lo platicamos también en nuestras clases anteriores, un punto importante que ha surgido de este tema, ¿no? En Estados Unidos, con México y con los países de Sudamérica, ¿no? O incluso hasta con otro país del norte, con Canadá, los temas de migración y algunos otros impactos que traen tema económico, por eso son tan relevantes, ¿no? Y el que en una nación se cuide el bienestar social, pues eso permite que se mantenga una estabilidad social, ¿sale? Entonces, bueno, son aspectos muy importantes que el mayor peso recae en los gobiernos de cada país, el poder mantener una estabilidad económica para así brindar un bienestar social. ¿Ok? Pero de eso va a depender mucho el cómo se manejen todas estas ramas que ahorita estamos platicando. Por eso la relevancia de ustedes como administradores, porque es importante que conozcan este tema. ¿Ok? Independientemente que no vayamos a ser economistas, ¿no? Pero que tienen un impacto totalmente a todas las empresas en un país. Bueno, otra de las clasificaciones relevantes es la de la economía según su filosofía. Y aquí podemos encontrar la economía positiva, así también como lo veíamos en el video, ¿no? De algo que ya bajo una metodología de observación, de hipótesis y que al final se reafirma o se confirma alguna situación que es real, como ciencia, ¿no? Podemos definirla como algo afirmativo y eso se refiere con economía positiva. Algo que ya ha sucedido o que es muy fácil poder dar evidencia de que así funciona. Ejemplo, eh, cuando platicábamos también en clases pasadas, ¿qué sucede si la demanda aumenta y la oferta disminuye? ¿Ok? Va a haber un impacto, ¿no? En que en este sentido, pues la producción, los bienes o servicios van a encarecerse porque son escasos. Esa es una economía positiva, es una afirmación que por esos estudios que ya se han hecho, se puede afirmar que así va a suceder. Ahora, ¿qué sucede? También otra afirmación del mismo tema oferta y demanda. ¿Qué sucede cuando la oferta es muy grande y la demanda es menor? ¿Sí? Pues en este caso, aquí los bienes o servicios van a tener un impacto porque van a tener que ser más, sus precios van a bajar, ¿sí? Y pues en este caso, al tener una demanda menor, por lo mismo, el precio tiene que ser menor de la producción para que sea consumida. En caso contrario, no se va a poder, pues, demandar, consumir en este caso, ¿no? Por eso es que es importante tener claridad que la economía positiva hace referencia a esto, ¿no? Como lo menciona aquí, se dedica a describir y explicar los fenómenos económicos en busca de leyes que permitan construir y probar teorías, que es lo que estamos ahorita platicando, ¿no? En lugar de que solo sean juicios de valor. Y la economía en su caso, que es diferente a la positiva, hace referencia a el deber ser, a un tema moral. ¿Sale? La economía normativa realiza recomendaciones de política o acciones en función a una perspectiva subjetiva. Es decir, este tipo de economía va más en función de estrategias de política, ¿ok? ¿Y por qué? Muchas veces ha sucedido que en las iniciativas que se tienen por parte del gobierno, pues sí traen un impacto, ¿no? Porque el recurso que se tiene dentro del gobierno, que es a través de los impuestos, se busca impulsar, por ejemplo, al sector agropecuario, que es otra de las ramas que vamos a ver ahorita, ¿no? Al sector económico, al sector ambiental, etcétera, a todos esos sectores que componen, eh, pues, los temas de importancia para el gobierno. Pero hay otros casos en donde se utilizan estos recursos para poder, por de un deber ser, un deber moral, por ejemplo, dar un bienestar a personas vulnerables, ¿no? O a personas, por ejemplo, de la tercera edad, que por su situación ya no pueden seguir laborando, ¿no? Por lo tanto, no tienen un ingreso. Y entonces, una economía normativa puede dar un bienestar social,
a este tipo de personas, ¿vale? Proporcionando eh, pues cierta cantidad de ingreso, de dinero, y sin haber hecho nada en ese decir, ¿no? De no haber hecho nada en este momento porque no está siendo productivo, pero es un recurso que si lo viéramos de otra manera, eh, económicamente hablando, pues es un dinero que se va a gastar y no va a tener ningún retorno de inversión. Por lo tanto, no es productivo. Pero ese es un tema moral que es un deber ser, y así lo establece el gobierno como un tema político, y que bueno, pues es una forma de poder trabajar el tema también de economía, pues en este sentido social, ¿vale? Bueno, la primera premisa sería que no es deseable el consumo, por ejemplo, ese es otro caso, ¿no? Cuando hablamos de un tema de cómo se aplica la normativa, sabemos que el tabaco es un producto que hace mucho daño. Entonces, la economía normativa te indicaría que debería hacerse más costoso. Por eso se le ponen más impuestos a este tipo de productos que hacen daño. O incluso se promueve mucho el tema de dar una publicidad que efectivamente te dé a entender cuál va a ser el impacto en tu salud que va a tener este producto, ¿no? Y entonces involucrar más temas de costos para este tipo de productos, dándole un mayor impuesto. Eso en teoría buscaría que bajara su consumo, ¿vale? Realmente hasta el día de hoy todavía este tipo de productos pues no ha tenido mayor impacto porque pues la gente sigue todavía consumiéndolo. Han salido otros productos como los vapeadores que son competencia como tal, pero bueno, ese es un tema eh, de competencia, ¿no? Entre las empresas, dando un producto similar, pero bueno, aquí lo importante es entender que para el tema de economía normativa es buscar, por un deber ser, cuidar la salud de la población, pues sí buscar ponerle un mayor impacto, ¿no? Para que sea menos accesible para las personas, ¿no? O poner una regulación donde si no se cumple esa regulación sanitaria, no se puede consumir, ¿no? Cierto producto. Esa es la intención para poder hacer más bajo el consumo, ¿no? Bueno, pues como les mencionaba, estas son las principales ramas, las cuatro. Y de ellas tenemos estas otras ramas, que por así decirlo, podríamos decir son subramas de las mismas, ¿no? Como la economía agrícola, que esta rama va en función del sector agropecuario, ¿sí? Eh, la ambiental, que tiene que ver con políticas ambientales, y dices, oye, pero ¿esto qué tiene que ver con la economía? Bueno, pues porque básicamente la parte del sector agrícola te ayuda para otros temas en cuestión de productos de canasta básica, ¿sale? La parte ambiental, pues porque también tiene un impacto, ¿no? En temas de los recursos naturales, son recursos limitados, que si no se cuidan, ¿ok? Pues se van a perder y también tienen un impacto en otros sectores, ¿no? Conductual, este tiene que ver con la forma en la que, o el comportamiento que tenemos como personas y consumimos ciertas cosas, ¿no? Eh, Esto se marca directamente, como lo vimos arriba, en la microeconomía, ¿vale? Es el consumo que hacemos de manera individual o por familias o por empresas. Y la economía de la empresa, que también tiene que ver con la microeconomía, ¿vale? Economía de la información, y que este va más enfocado a las decisiones de los agentes económicos, el tema de economía de bienestar, como les platicaba, que este va ligado a la economía normativa, donde por un deber ser, ¿sí? Se indica exactamente qué es lo mejor o qué es lo conveniente o qué es eh, lo que sí debería suceder en un tema moral, ¿vale? La economía familiar, esa es parte de la microeconomía, ¿ok? Y la economía financiera, esa también tiene que ver como parte de la microeconomía, en donde estudia cómo los individuos y las empresas gestionan su patrimonio. Ustedes como administradores en este tema de economía financiera es fundamental, ¿ok? Porque desde tener comportamientos que te permitan mm, cuidar mejor financieramente tu economía, te va a permitir endeudarte menos,
cubrir tus necesidades básicas y se van a dar cuenta. A mí por eso me encanta mucho mi carrera de administración porque hay varias formas de cómo establecer estos hábitos, ¿no? Y estos comportamientos que te permitan siempre tener una salud financiera, por así decirlo. Ese sería como el concepto de una salud financiera, en donde puedas tener todo lo necesario para poder cubrir tus necesidades, pero que incluso también te permita ver cómo poder aprovechar más tu recurso financiero, ¿vale? Tu dinero. También existe la economía institucional. Esta estudia cómo las instituciones sociales influyen en las decisiones de los agentes económicos, es decir, por ejemplo, los bancos o instituciones financieras que también tienen un impacto por las tasas de interés. ¿Qué son las tasas de interés? Es un concepto que vamos a ver también más adelante y va en función de cuánto vale el dinero, ¿no? Yo soy un empresario y quiero acrecentar mi negocio o quiero poner un negocio, pues necesito inversión, necesito dinero, no tengo el dinero. Hay instituciones financieras que te lo pueden dar, pero tiene un valor ese dinero, el préstamo de ese dinero, ¿sale? Entre más alto sea, pues más difícil es que yo pueda acceder a esos préstamos. Si es más baja esa tasa de interés, el valor de ese dinero, me permite, sí, trabajar en invertirlo en un negocio, producir, tener ganancias y seguir, en este caso, pues siendo parte de esta producción y siendo parte, otra vez hablábamos del PIB, ¿no? Ser parte de ese PIB nacional. La economía internacional, que esto pues tiene que ver mucho con el intercambio de bienes o servicios que son con otros países, ¿no? Esto también porque es importante el tema de la economía internacional, porque hoy en día vivimos en un tema de globalización. ¿Y qué significa este tema? A la apertura de mercados, ¿ok? En donde pues compiten todos contra todos. Pero por eso es importante aquí tener muy claro que todo lo que tenga que ver con esas aperturas de mercados, también el poner regulaciones, que eso tiene que ver también con un tema político y que el gobierno debe de establecer cuáles son las reglas para poder jugar en su país de origen, el país de origen, ¿no? Con la intención de no afectar su producción interna, ¿ok? También tenemos la economía laboral. Esta estudia cómo funciona la demanda y oferta de trabajo o mano de obra, es decir, los mercados laborales. ¿Esto es por qué es tan relevante? Porque le permite a muchos inversionistas saber en dónde invertir. Otro punto muy importante para los países es que exista una gran inversión. ¿Por qué? Porque en este caso se van a traer recursos, ¿vale? Tecnología, recursos financieros, ¿no? Divisas. Eso es importante para cualquier país. ¿Y en qué función va a ir esto? Pues en donde exista un país en el que la mano de obra sea barata. ¿Por qué? Porque entre más barata sea la mano de obra, es muy llamativo para los inversionistas el saber que su inversión va a tener mayores frutos y van a poder ser más competitivos y tener más ganancias. Entonces, por eso también es importante conocer en ese sentido. Ojo, no significa que, que sea malbaratemos o que nuestra mano de obra sea pues, o que no se tenga un valor, ¿no? Por la mano de obra nacional, sino más bien es buscar cómo impulsar y que va en función de, por ejemplo, de los salarios mínimos, ¿no? Un salario mínimo que dice exactamente cuánto como empresa tienes que estar ofertando para a quienes vas a contratar. Y entonces, eso también tiene que ver con un tema político, en donde debe de haber pues, eh, este análisis, ¿no? De ver a nivel mundial cómo están los mercados, cuáles son los ingresos mínimos que tienen las personas, para poder ahí determinar cuál es el salario mínimo que tendrían que tener, ¿no? Y a mí como inversionista que vengo de otros países, saber exactamente cuánto tengo que invertir en la mano de obra, ¿vale? Que si para mí es más baja, pues me voy a ir directamente a ese lugar, ¿no? Y también hay otros temas por especializaciones, etcétera, pero bueno, ya ese es otro tema también que consideran los inversionistas. Y la economía política estudia cómo los gobiernos gestionan la economía. Esto con base en distintas variables macroeconómicas como el PIB o la inflación. Entonces, este va totalmente en la macroeconomía, ¿no? Y por eso les he hablado mucho de el impacto que tiene pues las decisiones que tomen los gobiernos, ¿ok?
y lo hemos platicado también anteriormente, hoy decían, pues, ¿qué tiene que ver el tema del impacto de los aranceles que quiere poner el gobierno de Estados Unidos a países como el de nosotros, como México, ¿no? Pues bueno, pues en este caso también hay un impacto económico, ¿ok? Porque pues las empresas que importan, las nacionales que exportan, perdón, producción, ¿sí? A Estados Unidos, pues sale más costoso, tienen que elevar sus precios y por lo tanto afecta sus ganancias, ¿vale? Pero que bueno, a su vez también va a impactar a, pues si hay ciertos productos, ¿no? Que no se producen a nivel nacional en Estados Unidos, por ejemplo, el aguacate, ¿no? O que hay muy poca producción, pues eso va a encarecer más a todos los ciudadanos el poder adquirir, como otra vez vamos al tema de oferta y demanda. Pero bueno, son cosas que también en cuestión entre gobiernos es importante tener muy claro cómo funcionan las economías y cómo poder tener, pues al final, el mejor provecho de este tema para bienestar social, ¿sí? Que eso es lo que se busca, que en todas las sociedades, en todos los países, existe este bienestar, ¿no? Esa mejor calidad de vida y que va a través de la economía, ¿ok? Pues bueno, la verdad es que es un tema muy interesante. Ustedes como administradores, en verdad, les va a ser muy funcional el tener estos conceptos muy claros. Y bueno, pues como les decía en un principio, preparen sus dudas, ¿no? Para que los conversemos en la clase en vivo. Y si no, pues saben que me pueden buscar por WhatsApp para que ahí lo podamos conversar. ¿Sale? Entonces, pues bueno, nos veremos para nuestra siguiente clase. Muchísimas gracias a todos. Tengan un excelente día.